Segunda Mishnah de Masejet Berajot. Me'imatai kor'in et Shema beshaharit. ¿Desde cuándo leemos el Shema en la mañana? Mi sheyakir ben techelet lelavan. Desde que una persona puede distinguir entre el azul de los tzitzit y el blanco de los tzitzit. Esa es la opinión de lo que se llama el Tana Kama. El Tana Kama es el primer Tana, es la primera opinión. Y cuando es expresada abstractamente, se le atribuye a Rabbi Meir, que es uno de los discípulos de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, este es el mismo Rabbi Eliezer de la Mishnah pasada, Rabbi Eliezer Omer ben Techelet lejareti. No, entre el azul de los tzitzit y el verde. Entonces, la opinión del Tanakama es si hay suficiente luz exterior, natural, por supuesto. Nuestros ancestros vivían en un mundo sin lámparas, sin luces, sin bombilla eléctrica. Es si hay suficiente luz natural para que yo pueda distinguir entre blanco y azul, eso significa que ya la mañana ha comenzado y que yo puedo ya recitar el Shema. Rabbi Eliezer, como en su primera opinión, también tiene una opinión bastante más estricta, que dice que es distinguir entre el azul y el verde, que es bastante más difícil distinguir entre azul y verde que entre azul y blanco. Begomrah, ¿hasta cuándo puede decir el Shema en la mañana? Ad hanetz hajama. La opinión de Rabbi Eliezer es que la persona tiene entre el momento en que puede distinguir entre azul y verde hasta que el sol sale, hasta que la esfera solar ha salido ya del horizonte. Esta es una ventana de tiempo muy pequeña, más o menos una hora. Si ustedes ven las aplicaciones que calculan estos tiempos todavía, en tiempos modernos, ven que esto nos da un espacio muy pequeño de acuerdo a Rabbi Eliezer. ¿Por qué? Porque Rabbi Eliezer era un aristócrata. Rabbi Eliezer ben Hirkanos era hijo de la aristocracia de los hombres más ricos de la Galilea y incluso después de la destrucción del templo, la familia de Rabbi Eliezer era tremendamente adinerada y la gente que es tremendamente adinerada a veces no tiene paciencia halágicamente con aquellos de nosotros que tenemos que trabajar. Entonces las opiniones de Rabbi Eliezer suelen ser bastante estrictas y, se ha dicho de paso, la halajá muy pocas veces sigue a Rabbi Eliezer. Todavía recordamos y enseñamos sus opiniones, pero no las seguimos. Rabbi Yehoshua es el colega, el bar plukta, el oponente de Rabbi Eliezer. Esto hay figuras que halágicamente no se entienden. Rabba Abayei, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Hillel, Shammai, ¿cierto? Escuelas opuestas de jurisprudencia rabínica. Rabbi Yehoshua Omer ad shalosh shaot. Rabbi Yehoshua da 3 horas después del alba para recitar el Shema. Sheken derech benei melachim la'amod be'shalosh shaot. ¿Por qué? Porque la gente rica, los hijos de los reyes, los príncipes no se levantan cuando canta el gallo, los príncipes no se levantan antes del alba, que es cuando la mayoría de la gente trabajadora en ese momento, y hoy día se ha dicho de paso, se levantan antes de que salga el sol, pero Am Israel somos todos, los pobres y los ricos, y por lo tanto vamos a darle más tiempo a la gente. Y este tiempo es una gran bendición. Quiero mostrarles una tabla. Esto está el Cuchuflí, pueden bajar este PDF. Y esta es una tabla de los Tanaín más importantes de acuerdo a sus generaciones. La primera generación hay pre-Tanaín, ¿cierto? Los maestros de Hillel y Shammai, Shimon Atzadik, hay como pre-Tanaim, pero los Tanaim se organizan generalmente por generaciones. La primera generación, Hillel Shammai, la segunda generación, Rabban Yohanan ben Zakkai, la tercera generación, Rabbi Eliezer ben Hirkanos y Rabbi Yehoshua ben Hanania, que son quienes estamos citando en este momento y que viven y trabajan entre la destrucción del templo de Jerusalén y son discípulos de Rabban Yohanan ben Zakkai, y la destrucción de buena parte de la población judía en Eretz Israel en las persecuciones del emperador Adriano en 135. Entonces es una generación muy importante para entender el desarrollo de la halajá, y veamos que en esta polaridad entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yehoshua, ¿quién gana la partida? ¿Quién tiene la razón?
Última parte de la Mishnah, Hakore mikan ve'eilach lo hefsid que Adam Hakore Batorah. Incluso si yo rezo después de la tercera hora, esto no es desperdiciado, pero no es el mismo mérito. Es como una persona que está estudiando Torah. ¿Qué nos dice Alajá de Maase? ¿Qué nos dicen nuestros códigos medievales? Rambam, Ilhot Kriyat Shema, Perek Aleph, Alajá Yud Aleph. Rambam, leyes de la lectura del Shema, primer capítulo, Alajá 11. ¿Desde cuándo comienza la mitzvah de recitar el Shema en la mañana? Kodem Hanetz Hachama, antes de que salga el sol. Para que la persona pueda comenzar a rezar y pueda estar terminando el Shema cuando está saliendo el sol. Esto es de acuerdo a la opinión de Rabbi Eliezer. Miren también que a veces la halajá encuentra compromisos y puentes. Veshiur ze kmo isor sha'a kodem sheta'aleh hashemesh. Y esto es más o menos 10 minutos, o sea, una décima parte de una hora, es decir, 6 minutos, antes de que salga el sol. Antes de que el sol salga del horizonte. Una ventana muy estrecha. Esa es la mitzvah más. O sea, eso es lo que en las comunidades que practican esta forma de rezar, que rezan muy temprano, se llama kevatikin, rezar como los antiguos, que la gente en el mundo antiguo se levantaba muy temprano. Mucha gente se levanta muy temprano, pero tienen que ir a trabajar. En el mundo antiguo la gente tenía un poquito más de flexibilidad sobre su calendario. Im iher, si la persona se demora, vekará kriyat shema achar sheta'aleh hashemesh, y dice el Shema cuando ya ha salido el sol, Yatzaya de Jovató cumplió con su obligación. Entonces, aquí lo que la halajá está haciendo, está diciendo, ok, Rabbi Eliezer tiene la razón. Rabbi Eliezer tiene la razón que idealmente yo debería estar diciendo el Shema con la salida del sol. Pero no todos podemos ser Rabbi Eliezer, no todos somos millonarios, y si yo te digo el Shema entre las primeras 3 horas de luz del día, he cumplido con la mitzvah. Pues su medida es 3 horas después de que salga el sol en el día para aquel que pasa esta ventana pequeña ideal para recitar el Shema. Y miren que el Rambam no dice, ay, si esta persona recita en la mañana, entonces le va a ir mejor o se va a ganar la lotería, ¿cierto? Hay mucha gente que motiva la observancia de mitzvot prometiendo, no, y esto va a... No, dice, mire, idealmente la mitzvah se debería decir así, pero no todos vivimos en el mundo ideal. Alcanzo a estudiar... Creo, saltémonos, el Shulchan Aruch va a decir prácticamente lo mismo, pasemos a la tercera Mishnah. Estudiemos 2 Mishnayot hoy. Tercera Mishnah del primer capítulo de Mishnah Berajot. Beit Shammai Omerim, la casa de Shammai, esos son los discípulos de Shammai. No Shammai mismo, sino los discípulos de Shammai, es decir, la generación de Rabban Yohanan ben Zakkai, la generación justo antes de la destrucción del templo. Ba'erev, los alumnos de Shammai dicen, en la noche, porque aquí ya no vamos a hablar solo de tiempo, vamos a hablar de posición. Ba'erev, kol adam yateh veikru, ubaboker yamdu. En la noche, una persona se debe acostar para decir el Shema, y en la mañana deben decirlo de pie. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra dice, ufshochveja, ufkumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. Shammai tiende a ser literalista, como muchos de nuestros vecinos mesiánicos evangélicos, que suelen ser literalistas bíblicos, y esto no es el judaísmo. El judaísmo que se practica es el judaísmo no de Shammai, sino es el judaísmo de Hillel. Sheneemar, pues está dicho en la Torah, y cuando te acuestes, cuando te levantes. Ubeit Hillel Omarim, la casa de Hillel dice, Kol Adam Koreh Kedarko, cada persona puede leer como quiera. No, la posición del Shema no afecta el Shema, lo que afecta es la Kavaná. Pues está dicho también en Deuteronomio, cuando andes en el camino, es decir, di el Shema como si estuvieras viviendo en tu vida. Hay una objeción a Beit Hillel.
Si es así, si Bet Hillel tiene razón, ¿por qué entonces la Torah dice cuando te acuestes y cuando te levantes? Y la respuesta de Bet Hillel es a la hora que la gente se acuesta y a la hora que la gente se levanta. Es decir, no es una instrucción de cómo debemos recitar el Shema, es una instrucción de cuándo debemos recitar el Shema. Y si ven las dos primeras preguntas de la Mishnah, siguen a Hillel. Es obvio saber quién ganó esta pelea. La Mishnah está organizada por los discípulos de los discípulos de los discípulos de Hillel y también de los de Shammai, que eso es lo bonito, que nuestra tradición acoge la diversidad. Puede que al final del día sigamos una opinión porque tenemos que unificar la práctica, pero eso no significa que el judaísmo sea monocromático o incluso bicromático, así el bicromo sea blanco y negro. Amar Rabí Tarfón, dijo Rabí Tarfón, un sabio también de esta época, Ani haiti baba derech, una vez yo estaba en el camino, vehiteti likrot que divrei bet Shammai, y me acosté al lado del camino para recitar el Shema, de acuerdo a la opinión de los alumnos de Shammai. Vesakanti beatzmi bifnei halistim, y puse mi vida en peligro por los pandilleros, por los atracadores del camino. En el mundo antiguo, como hoy en muchos de nuestros países, viajar de ciudad en ciudad y a veces viajar dentro de la ciudad es peligroso. Ciertamente yo no me voy a acostar al lado del camino en la mitad de la noche. Amrulo, alguien le dijo a Rabí Tarfón, seguramente sus compañeros, que de haita la jov beatzmeja. Esto puede leerse de varias maneras. Quiero leerlo de una manera bastante más caritativa. Eso es casi poner, por haber puesto tu vida en peligro, por violar las palabras. O sea, esto es poner tu vida en peligro para, deberías haber seguido las palabras de Hillel. Y esta es una cuestión muy importante para entender, por ejemplo, en este tiempo de pandemia. Una persona que se diga a sí misma judía, que se diga a sí misma estar siguiendo la Torá de Israel, no puede en este momento, a menos de que tenga una muy buena razón médica, decir, por ejemplo, no me quiero vacunar si hay vacuna disponible. El judaísmo privilegia la vida y privilegia la evidencia. Nosotros sabemos que las vacunas funcionan. Por lo tanto, vacunarse es una obligación. Hay que cuidar la vida. Arriesgar la vida para cumplir una mitzvah, como toda esta gente ahorita que va a querer volar a Ucrania para poder estar en la tumba de un rabino en Rosh Hashanah. Muy loable visitar al rabino, estudiar los libros del rabino es mejor que visitar la tumba del rabino. Pero arriesgar la vida para cumplir una mitzvah no es lo que nuestra tradición indica. Y aquí tenemos esta anécdota de Rabí Tarfón. ¿Qué nos dice la halajá? El Rambam dice, Lo kol adam kor'in kedarkan, benomedim bebealhin. Uno puede recitar el Shema, ya sea de pie o ya sea moviéndose. Mucha gente, ¿cierto? Voy a ir a trabajar. Esta noción de que en el mundo antiguo, particularmente en el campo, y la mayoría de los judíos, recordemos, hasta hace muy pocas generaciones, era como todo el mundo campesinos. Yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ordeñar las vacas. Esta noción de que todo el mundo iba a la sinagoga en las mañanas a rezar no es correcta. En las ciudades era mucho más posible que la gente pudiera reunir un minyan, porque la mayoría de los judíos eran obligados a vivir en el mismo barrio, entonces había una densidad que permitía un minyan diario, pero la mayoría de los judíos vivían afuera y muchas veces no podían reunir un minyan. Y muchas veces, como sé que hay mucha gente que tiene que ir en el bus, estudiar, haciendo su amidad, no se sientan mal. Había mucha gente que iba a buscar sus vacas y a buscar sus ovejas y a arar sus campos y iban recitando el Shema, iban rezando mientras iban. Ben Shohevin, Ben Rojevin, al Gabei Behemá. Ya puedo decir un acostado o incluso cabalgando sobre un animal. Ve Asur likrot kriyat Shema vehu mutal ufanav Tohot bakarka o mushlach al gabav ufanav lemaala. Lo que está prohibido es decir el Shema de cara a la tierra, es decir, prostrado en la tierra o de espaldas en el piso. Aval korehu vehu shohev al sido, pero puede recitar el Shema recostado de lado,
Veim hayaba al basar harbe, una persona muy gorda, no yahol lehitapej al sido, que no puede voltearse. Y hemos visto que a veces esto tiene cuestiones respiratorias. Tristemente el COVID nos ha enseñado que la masa corporal afecta a la gente de manera diferente. Sheyehole, una persona enferma, no teme at, se inclina un poquito, sí, se como que levanta el hombro, letzido bekorei, puede decir el Shema, haciendo las cosas fáciles. Yo estoy postrado en una cama, no tengo que pararme, porque el Eterno no necesita que yo diga el Shema sentado. Eso es lo ideal, si estoy fuerte, si estoy, pero también el judaísmo nos da espacio para ser limitados, para ser pequeños, para ser débiles, para vivir lejos de una sinagoga, para que no lo dejen entrar a uno a la sinagoga. Entonces, espero pues que esta primera Mishnah los inspire. De nuevo, el Shulchan Aruch dice básicamente cosas muy parecidas al Rambam. En esta situación no hay mucha diversidad y eventualmente solo acabo citando a el Rambam. Nos vemos, Javerim y Javerot, mañana a las 9 p.m. hora México, Colombia, 10 de la noche hora Venezuela, 11 de la noche hora Brasil y Argentina, en vivo aquí en Kol Tuv Sefarad para el estudio de Mishnah, seguido de Arvit, seguido de la Selijot, como esta noche. Shalom y Lehitraot.